En cada fiesta familiar me tocaba servir la comida porque tú no estudiaste, pero cuando se enteraron qué cargo tengo, todos me llamaron licenciado. Desde que tengo memoria, las reuniones familiares en casa de mi abuela fueron una especie de ritual en el que yo siempre terminaba con el mismo maldito rol, el de servidor no oficial. El de ayudante porque no estás haciendo nada con tu vida, como decían entre risas. Mis primos, la mayoría mayores, estudiaban en universidades de renombre o trabajaban en algo que se pudiera explicar fácilmente en la mesa, contaduría, enfermería, ingeniería. O cualquier título que les diera la excusa perfecta para quedarse sentados mientras yo iba y venía entre la cocina y la sala cargando platos, sirviendo arroz, recalentando carnes, recogiendo vasos, fregando bandejas. A los 15 ya era el que sabe servir el postre, a los 18 era el que no estudió y al menos puede ayudar con algo, y cuando pasé los 22 seguía siendo el que siempre ayuda, porque no hay más que darle. Nunca lo dijeron directamente, claro, pero cada comentario disfrazado de chiste, cada mirada condescendiente, cada orden soltada como si fuera una obligación hereditaria, iba moldeando en mí una mezcla de rabia, vergüenza y una determinación silenciosa que solo se alimentaba con los años. Me acuerdo especialmente de una Navidad, en la que mi tía Doris, la misma que se vanagloriaba de tener un hijo en la Ivy League, aunque el pobre solo estuviera repitiendo materias en una universidad comunitaria, se me acercó mientras yo servía lasaña en la mesa del garaje y dijo entre carcajadas: «Ay, Julián, con esa puntería para echar porciones, debiste estudiar para chef, porque lo de abogado ya sabemos que no es lo tuyo». Y el resto soltó la típica risa de manada, esa que suena como una bofetada cuando eres el blanco. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Nadie se incomodó. Yo había intentado estudiar apenas salí de la prepa, pero la presión financiera, las horas de trabajo en construcción y los comentarios pasivo-agresivos sobre no perder el tiempo me empujaron a abandonar al segundo semestre. Mi mamá, que me quería pero no sabía cómo apoyarme sin depender de lo que pensara la familia, solo decía que ya tendría una oportunidad real más adelante. Como si la que yo buscaba no valiera lo suficiente para luchar por ella. Así que seguí trabajando. Lavando carros. Cargando cajas. Ayudando en mudanzas. Haciendo de todo, y sintiéndome menos cada vez que llegaba una invitación a una fiesta familiar, porque ya sabía que el menú incluía mi humillación. Durante años me tragué cada palabra, cada broma disfrazada de ternura, cada comentario venenoso que disfrazaban como preocupación. Me fui acostumbrando a ese papel, hasta que un día, después de una discusión especialmente tensa con uno de mis primos que me llamó el mozo oficial de la familia, algo me hizo clic. No fue una iluminación mística, ni una escena de película, fue una reacción casi instintiva, una furia interna que había estado fermentando durante más de una década y que ya no podía contener más. Ese día, llegué a casa, me senté frente a la computadora, y busqué cómo aplicar a la universidad con más de 25 años. No tenía idea de cómo iba a hacerlo. No tenía dinero. No tenía apoyo. Pero tenía algo que ninguno de esos cabrones tenía: hambre. Hambre de respeto, de reivindicación, de cambiar mi historia de raíz. Comencé por lo básico. Retomé el GED, busqué programas nocturnos, me metí en foros de estudiantes adultos, me eduqué sobre becas y préstamos. Me tocó reducir mis jornadas laborales, apretarme el cinturón hasta el punto de saltarme comidas y dormir en turnos rotos. Pero cada día que pasaba con los ojos ardiendo de leer, cada clase que entendía después de horas de romperme el coco, sentía como la voz de esos parientes empezaba a perder poder en mi cabeza. No me lo creía aún, pero algo dentro de mí estaba cambiando. No solo quería salir del fondo, quería escalar hasta donde ellos jamás imaginaron verme. Estudié Derecho. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos solía usar frases como «con la ley no se juega» o «ya verás lo que te pasa si te portas mal», como si conocieran el sistema. Siempre creyeron que uno como yo solo servía para cargar, para obedecer. Así que decidí aprender las reglas del juego y romperlas en sus caras. Me gradué. No con honores, pero con cicatrices reales, con batallas ganadas a puro sudor y soledad. Con una firmeza que ninguno de esos idiotas jamás entendería.
Conseguí una pasantía en una firma legal de Nueva York que me transformó la vida. Hoy, tengo un escritorio propio, un título colgado en la pared y un sueldo que me permite elegir a qué fiestas familiares quiero ir y a cuáles ir solo para joder. Esta historia no es solo mía. Es de todos los que alguna vez sirvieron platos mientras los otros brindaban por un éxito que les negaban a los demás. Es para el que lavaba cubiertos mientras le decían que de algo hay que vivir. Es para los que no se rindieron, incluso cuando todos apostaban a que sí lo harían. Lo mío fue venganza, sí. Pero fue una venganza de las buenas, la que se cocina lento, con estrategia, con dignidad, y se sirve justo cuando todos pensaban que ya te tenían vencido. Actualización 1. Pasaron casi 3 años desde que tomé la decisión de estudiar Derecho hasta que recibí mi primer gran caso como abogado junior en la firma donde trabajaba. No fue un proceso fácil ni mucho menos glamuroso. Al principio, me tocaba revisar documentos eternos, preparar café para los socios y quedarme hasta las 2 o 3 de la mañana corrigiendo redacciones que iban a ser ignoradas. Pero yo lo hacía todo sin rechistar, no porque me sintiera menos, sino porque entendía que era el mismo trabajo sucio que había hecho en las reuniones familiares. Solo que ahora tenía un propósito más grande que simplemente complacer. Cada papel impreso, cada cláusula revisada, era una maldita piedra más en el camino que estaba pavimentando para restregarles mi título en la cara a los que siempre me miraron por encima del hombro. El caso que me asignaron era complicado, uno de esos que ningún abogado con experiencia quería tocar porque olía a derrota desde lejos. Se trataba de una demanda por discriminación laboral en un restaurante de Nueva Jersey. La clienta era una mujer salvadoreña que había sido explotada durante años en la cocina, sin contrato, sin seguro, sin derechos. El dueño, un cabrón gringo de esos que se creen intocables, la había despedido cuando ella tuvo el descaro de pedir un aumento después de casi una década de trabajo esclavo. Cuando vi su caso, no solo me conecté con ella de inmediato, sino que algo en mi interior ardió con la misma intensidad con la que me obligaban a servir sin protestar mientras los demás se burlaban de mí en cada comida familiar. Trabajé el caso con una rabia quirúrgica. Revisé cada recibo de pago, contacté a ex empleados que estaban dispuestos a testificar y construí una narrativa tan sólida que hasta los socios de la firma, que al principio no me daban ni el puto tiempo para hablar, empezaron a prestarme atención. Ganamos. Y no solo ganamos, logramos una indemnización histórica y la reputación del restaurante quedó hecha polvo en redes sociales y prensa local. La clienta lloró cuando le dimos la noticia, y yo, aunque por fuera me mantuve profesional, por dentro sentía que era la primera victoria real de mi vida. No solo le había ganado a un sistema injusto, también le había ganado al niño al que le decían que nunca sería más que un ayudante de cocina. La noticia salió publicada en varios medios locales y, como era de esperarse, algunos parientes míos se enteraron. Primero fue un primo, el mismo que en cada reunión de Acción de Gracias me hacía chistes sobre si ya sabía doblar servilletas en forma de cisne. Me escribió por WhatsApp para decirme felicitaciones, primo, vi tu nombre en una nota. No contesté. A los 2 días me llegó una llamada de mi madre, que al principio sonaba emocionada, pero luego, como siempre, se fue por el lado moralista. Me dijo que debería compartir mi éxito con la familia, porque todos estuvieron allí para mí en su momento. Yo respiré hondo, conté hasta 10 y le respondí con frialdad que nadie estuvo ahí más que para decirme que no lo iba a lograr, así que mi éxito lo comparto con los que creyeron en mí. Y no con los que me pusieron a servir mientras se burlaban de que no estudiaba. Esa fue la primera vez que sentí que el poder había cambiado de manos. No lo dije con gritos. No lo hice con una venganza directa. Pero en esa respuesta seca, medida y cargada de verdad, les dejé claro que ya no iba a tragarme más mierda de nadie. Fue el primer golpe en una serie de lecciones que estaba por darle a mi familia. No necesitaba gritarlo. Bastaba con hacer que me vieran triunfar sin necesitar de ellos, que me recordaran cargando platos y ahora me vieran firmando contratos con bufandas de juez al fondo. Ya no era el mozo. Era el cabrón que sabía cómo demandar a cualquiera por explotación. El que no estudió, según ellos, pero terminó siendo el que ahora podía poner en su sitio legal a cada uno de esos idiotas que pensaron que un delantal era mi destino final.
Actualización 2. Habían pasado unos meses desde aquella primera gran victoria cuando me llegó la invitación para la tradicional cena de Navidad en casa de mi abuela. Cada año era la misma mierda, un grupo de hipócritas con su mejor sonrisa forzada, todos fingiendo que la familia estaba unida mientras se clavaban puñales con comentarios pasivo-agresivos y miradas de superioridad. Nunca había sido una fecha que me emocionara, y mucho menos ahora, que cargaba con la conciencia despierta de todo lo que me hicieron durante tantos años. Pero esta vez algo era distinto. No solo era abogado, no solo había ganado un caso que me había dado notoriedad, sino que además había logrado un ascenso discreto dentro de la firma que me permitió, por primera vez en mi vida, ir a esa casa con algo que ellos jamás esperaron, poder. No del que se presume con cadenas de oro o relojes caros, sino del que se siente en los hombros cuando entras a un lugar sabiendo que nadie puede mirarte por encima otra vez. Llegué a la casa con una botella de vino caro bajo el brazo y un regalo elegante para mi abuela, porque a pesar de todo, ella era la única que nunca se metió directamente conmigo. Nunca me defendió, sí, pero tampoco me pisoteó. Apenas crucé la puerta, sentí el ambiente denso, como si todos supieran que ya no era el mismo tipo que antes cargaba bandejas. Aún así, no faltó la tía de siempre, esa que tiene una lengua más afilada que cuchillo de carnicero, que soltó con la misma condescendencia de toda la vida: «Ay, Julián, ¿puedes ayudar a servir el arroz mientras llegan los demás? Tú eres el que siempre sabe dónde está todo». Me tomó medio segundo procesarlo, y lo siguiente que hice fue responder con una voz firme, sin levantar el tono, pero lo suficientemente seca como para que se escuchara en toda la sala: «Este año no vine a servir. Vine a comer como todos ustedes. Si quieren que alguien reparta los platos, contraten un mesero. Yo no estoy aquí para eso». La sala entera se quedó en silencio. Mi primo Mario, el mismo que me llamaba el ayudante oficial, se atragantó con un buñuelo, y hasta mi madre abrió los ojos como si acabara de ver un fantasma. Nadie supo qué decir. Nadie se esperaba que respondiera así. Pero no había ni un rastro de duda en mi cara. Me senté, crucé las piernas, serví mi propia copa de vino y comencé a hablar con uno de los primos menores que siempre me cayó bien, ignorando por completo la incomodidad general. El punto estaba marcado. Un rato después, en medio de la comida, comenzaron las preguntas veladas, los intentos por redireccionar la conversación para recuperar el control. Mi tía Doris, con esa sonrisa falsa que siempre usa para manipular, dijo que había escuchado que ahora Julián tiene un buen trabajo. «¿En qué estás, mijito? ¿Sigues trabajando en lo de los papeles esos?». Yo, sin dejar de mirar mi plato, respondí con calma: «Sí, sigo trabajando en papeles. Esta semana redacté un contrato de adquisición de bienes por $3 millones. Nada fuera de lo normal». Se hizo otro silencio. Pero no uno de incomodidad, sino de esas pausas que revelan vergüenza ajena, de esos momentos donde se nota quién ha vivido a punta de inflar logros y quién tiene resultados concretos para mostrar. Después de eso, intentaron cambiar de tema, como si nada hubiera pasado. Pero el daño ya estaba hecho. Las miradas ya no eran de burla, sino de nerviosismo. Los que antes se reían de mí ahora se preguntaban si habían cometido un error irreversible al subestimarme. Fue ahí donde entendí que ya no necesitaba gritar para vengarme. Bastaba con existir en plenitud, con tener presencia. Cada palabra que decía tenía peso. Cada gesto que hacía los descolocaba. Y lo más delicioso de todo fue ver cómo comenzaban a tratarme con una cortesía forzada, con ese respeto artificial que se le tiene a alguien que podría joderte la vida si se lo propusiera. Esa noche, cuando me fui, no lo hice como el tipo que recogía las servilletas después de los brindis. Me fui como el invitado que dejó un mensaje grabado en cada rincón de esa casa, que el servidor al que todos ignoraban ya no era su empleado, ni su burla, ni su desahogo. Era, ahora, el hombre que podía hacerlos tragar todo lo que alguna vez escupieron. Y apenas era diciembre. Lo que venía después iba a ser aún más jodidamente dulce. Actualización 3. En los meses que siguieron a aquella Navidad, algo curioso comenzó a pasar. Ya no era yo quien se acercaba a la familia. Eran ellos quienes empezaban a aparecer, poco a poco, como si nada hubiera pasado,
como si todos los años de desprecio y burla se hubieran evaporado por arte de magia. Al principio eran mensajes por WhatsApp, de esos que fingen interés con preguntas vagas como ¿y cómo te va en el trabajo? O vi que estuviste en una oficina bonita, ¿estás trabajando con alguien importante? Luego vinieron las llamadas de solo para saludar, donde después de 2 frases cordiales se colaba inevitablemente una petición disfrazada, asesorías legales gratuitas, contactos en la firma, opiniones sobre multas, contratos, o incluso consejos para aplicar a becas porque ahora que tú sabes cómo funciona, podrías ayudar a tu primo también. Fue como si de pronto todos descubrieran que el idiota que antes solo servía la comida se había convertido en algo útil. En una herramienta más. En un nuevo recurso al que podían sacarle jugo. Pero esta vez no iba a quedarme callado ni a poner la otra mejilla. Había llegado a un punto donde no solo tenía el conocimiento para imponer respeto, sino la estabilidad emocional para hacerlo sin que me temblara la voz. Así que decidí que si iban a tratar de colarse en mi vida de nuevo, lo harían siguiendo mis reglas. Y si querían ayuda, entonces iban a tener que enfrentar, uno por uno, la incomodidad de recordar cómo me trataron. Todo explotó en una reunión que convocaron en abril por el cumpleaños número 80 de mi abuela. Era una fiesta grande, de esas que hacen en salones comunitarios alquilados con meseros y música en vivo. Mi tía Norma, la misma que había soltado más de una vez frases como el Julián no sirve para estudiar, pero al menos ayuda con la mesa, fue quien se encargó de coordinar el evento. A mí me llegó la invitación por correo electrónico y aunque estuve tentado a ignorarla, decidí ir. Pero esta vez con una intención muy clara, darles una cucharada exacta de su propia mierda. Llegué con traje, bien peinado, acompañado de una colega de la firma que además era una de las mejores abogadas jóvenes de Nueva York. No era mi novia ni mucho menos, pero aceptó venir cuando le conté lo que planeaba hacer. Entramos y no pasaron ni 5 minutos antes de que se me acercara mi primo Mario con esa sonrisita de autosuficiencia que todavía le quedaba, como si no entendiera que el mundo ya no giraba a su favor. Me soltó un mira vos, licenciado, sí que te peinaste para la ocasión, ¿nos vas a defender si alguien se emborracha esta noche o viniste a servir los tragos como en los viejos tiempos? Lo miré fijo, sonreí apenas y respondí, depende, ¿te acordás cuando dijiste que yo era el mozo familiar? Porque si querés, te puedo demandar por acoso verbal retroactivo. Tengo buenos precedentes. Se rió, pero nervioso. Su novia, una chica nueva, muy joven, no entendía nada, pero captó que ahí había tensión real. Más tarde, cuando la fiesta ya estaba avanzada y la gente empezaba a relajarse, tomé la palabra. Aproveché que uno de los organizadores mencionó algo sobre los logros de la familia y me pidieron decir unas palabras como uno de los profesionales del grupo. Me paré frente al micrófono, ajusté mi saco y hablé. Pero no lo hice para agradecer ni para quedar bien. Hablé con calma, con claridad, y con toda la intención de clavar cada palabra como un puñal educado. Les recordé, sin levantar la voz, que durante años fui la persona que servía platos mientras todos presumían títulos que muchas veces no terminaron. Les dije que cada comentario condescendiente, cada encargo disfrazado de ayuda, cada frase como tú no estudiaste me acompañó como una sombra durante años. Y que esa misma sombra fue la que me empujó a demostrarles que estaban equivocados. No lo hice para probarles nada a ellos, les dije, lo hice por mí. Pero ahora que lo había logrado, no me iba a quedar callado mientras intentaban fingir que siempre me apoyaron. La sala quedó helada. Algunos bajaron la mirada. Otros intentaron forzar una sonrisa. Pero lo mejor fue ver a los que simplemente no sabían dónde meterse. Mis palabras no fueron insultos, no fueron gritos. Fueron verdades presentadas como una sentencia, como el veredicto de un juicio donde yo era juez, jurado y demandante. Nadie aplaudió. Nadie interrumpió. Y cuando me senté de nuevo, mi colega me puso una mano en el hombro y me dijo en voz baja, creo que acabas de ganar otro caso, pero esta vez sin cobrar. Esa noche fue más que un ajuste de cuentas. Fue una proclamación. Un aviso de que no iba a tolerar ni un solo gesto más de hipocresía, que ya no era parte del engranaje que ellos habían creado para mantenerme abajo. Yo no era su chico servicial. Era un abogado,
un profesional respetado, y ahora también el reflejo incómodo de todo lo que ellos no fueron capaces de ser. Y lo mejor de todo es que apenas estaba calentando motores. Actualización 4. Casi un año después de esa noche en la que puse a toda mi familia a tragarse su propio veneno con una sonrisa fingida y una copa de vino en la mano, llegó una oportunidad que, honestamente, no planeé. Pero que se sintió como la confirmación de que la vida tiene una forma retorcida y perfecta de acomodar las piezas. Para ese entonces yo ya me había establecido completamente en la firma. Tenía mis propios clientes, llevaba casos medianos de forma autónoma y me habían dado la responsabilidad de supervisar a pasantes. Estaba en otro nivel, no solo laboralmente, sino emocionalmente. Ya no reaccionaba con rabia a las provocaciones familiares. Ahora, las esperaba. Las deseaba. Porque sabía que cada una era una oportunidad más para ponerlos en su lugar con elegancia, con palabras medidas y con la frialdad calculada de alguien que aprendió a usar el desprecio como escalón. Todo comenzó cuando mi tía Sandra, la más hipócrita del clan, me llamó. Su tono era empalagoso, de esos que hacen que uno intuya que algo anda mal desde el primer segundo. Después de preguntarme cómo estaba, cómo iba mi trabajo y de soltar varias frases absurdas como siempre supimos que llegarías lejos, me soltó el motivo real de su llamada. Su hija, mi prima Camila, estaba envuelta en un problema legal bastante serio. Al parecer, había firmado como garante un contrato comercial fraudulento para un exnovio que terminó estafando a varios pequeños inversionistas en Florida. Y ahora ella era legalmente responsable por una suma de dinero que superaba los $120,000. La demanda ya estaba en curso y necesitaban a alguien que los defendiera, o al menos que les explicara cómo carajos reducir los daños. Me lo pidió con un tono entre suplicante y sobreactuado, como si su voz dulce pudiera borrar las veces que me hizo recoger platos mientras me decía frente a todos: «Ay, Julián, si no estudias, al menos aprende a servir bien». Esa llamada me generó una mezcla extraña de sensaciones. Por un lado, tenía el deber ético de no mezclar asuntos personales con lo profesional. Pero por el otro, una parte muy profunda y muy oscura de mí quería aprovechar la oportunidad para devolverle a esa mujer cada maldito gesto de condescendencia, cada chiste en voz alta a mi costa, cada mirada de desdén cuando llegaba a las reuniones familiares en uniforme de trabajo y manos sucias. Así que acepté. Pero lo hice a mi modo. Puse condiciones. Les dije que podía ver el caso, pero que las reuniones serían en mi oficina, con cita previa y sin excepciones. Les pedí que enviaran todos los documentos escaneados y, sobre todo, que Camila, la muy engreída que nunca me dirigió la palabra si no era para pedir un favor, viniera sola y preparada. Sin acompañantes. Sin tías intermediarias. Sin poses de víctima. El día que llegó a mi despacho fue surreal. Vestida como si fuera a una entrevista para un reality show, con lentes oscuros y una carpeta mal organizada, se sentó frente a mí como si aún no procesara que yo era el abogado y no el niño que ayudaba con los hielos. Durante los primeros 15 minutos intentó imponer esa misma actitud de superioridad, hablándome como si todavía fuéramos adolescentes y ella siguiera en esa nube de privilegio. Hasta que la interrumpí, le señalé la pantalla donde tenía abierto el expediente y le dije sin rodeos: «Estás jodida. Legalmente, firmaste como garante. Eso te hace responsable directa por el fraude de tu ex. Si no querés terminar con un embargo y antecedentes civiles, más vale que empieces a tomarte esto en serio». Su cara se transformó por completo. Ya no era la chica de las fiestas, la prima del club de equitación, la que hacía comentarios sobre los que sirven y los que brillan. Era una mujer desesperada, vulnerable, frente a alguien que ahora tenía el control total de la situación. Durante semanas trabajé en el caso. No por ella, ni por mi tía. Lo hice porque era mi trabajo, porque cada paso que daba lo sentía como una confirmación silenciosa de que estaba ganando mucho más que una demanda. Estaba limpiando mi historia. Estaba reescribiendo mi lugar en la familia sin necesidad de pedirlo. Cada documento que redactaba era una respuesta a cada vez que me pidieron servir sin decir gracias. Cada llamada que atendía era el eco de todas esas veces que me ignoraron. Al final, logré negociar un acuerdo fuera de la corte.
Conseguimos una reducción significativa del monto adeudado y la salvé de una sentencia civil. Cuando les entregué el resultado, Camila apenas pudo agradecer. Lo hizo con un tono seco, casi obligado, como quien sabe que debe agachar la cabeza pero no está lista para aceptar la derrota. Mi tía, en cambio, me llamó entre lágrimas. Dijo que no sabía cómo agradecerme, que eres una bendición para esta familia, que nunca vamos a olvidar lo que hiciste. Yo solo respondí que me alegraba que todo se resolviera y que esperaba que, a futuro, aprendieran a no juzgar a las personas por lo que creen ver desde afuera. No les restregué nada. No necesitaba hacerlo. Ya lo habían sentido en carne propia. La humillación no vino de mis palabras. Vino del proceso. Vino del hecho de que, para salir del hoyo, tuvieron que recurrir al mismo inútil que una vez limpiaba sus mesas. Y eso, para mí, fue justicia poética. Una venganza elegante. Silenciosa. Implacable. Exactamente como la quería. Actualización final. Pasaron 2 años más desde aquel caso con Camila, y aunque ya no esperaba absolutamente nada de mi familia, seguía recibiendo de tanto en tanto alguna llamada o mensaje de texto que intentaba, a su manera, mantener cierto hilo de contacto. No eran muestras sinceras de afecto ni gestos de reconciliación, sino más bien recordatorios incómodos de que ahora me veían como una figura útil, como alguien que podía ayudar si las cosas se ponían feas. O que les convenía tener cerca por si alguna vez necesitaban un favorcito legal. Ninguno tuvo el coraje de pedir disculpas ni de reconocer abiertamente cómo me trataron durante tantos años. Preferían enterrar el pasado bajo una capa superficial de buenos modales, como si el tiempo por sí solo tuviera la capacidad mágica de borrar las humillaciones, las risas contenidas, las órdenes disfrazadas de ayuda y esa frase de mierda que me perseguía desde que tenía 15 años, tú no estudiaste, así que al menos sírvete útil. Fue entonces, durante la preparación para el Día de Acción de Gracias más reciente, que recibí una llamada de mi madre. Tenía un tono nervioso y evasivo, como cuando uno llama con miedo a que le cuelguen en la cara. Después de unos segundos de rodeos, soltó que este año habían decidido hacer la reunión familiar en la casa de una de mis tías. Pero que todos estaban de acuerdo en que sería muy bonito si yo daba unas palabras al principio de la cena, algo así como un mensaje de gratitud. Porque te has convertido en una figura de inspiración para los más jóvenes de la familia. No pude evitar soltar una carcajada. No sarcástica. No cruel. Una risa real, de esas que salen solas cuando uno escucha algo tan absurdo que no tiene sentido procesarlo con seriedad. Le pregunté si hablaba en serio, si realmente creían que yo iba a prestarme para dar un discurso de unión familiar cuando durante más de una década me usaron como el sirviente de la casa y cuando ni una sola vez, ni siquiera ahora, se habían molestado en reconocerlo. Mi madre guardó silencio. Luego, como excusándose, murmuró que la familia ha cambiado, hijo, y que todos están muy orgullosos de ti ahora. Esa última palabra, ahora, fue la que me hizo apretar los dientes. Porque no era orgullo. Era conveniencia. Era ese tipo de respeto que no nace del amor ni de la admiración, sino del miedo. Del miedo a que el que una vez sirvió la comida ahora tenga el poder de dejarte sin casa, sin cuenta bancaria o sin opciones legales cuando metes la pata. Y eso no es orgullo. Es pura supervivencia. Así que le dije que iría, sí, pero no para hablarles bonito. Que si me daban la palabra, iba a decir exactamente lo que tenía que decir. Y que si no querían oírlo, mejor que invitaran a otro. Llegó el día y, como era costumbre, todos intentaron maquillar el evento como una celebración armoniosa. La casa estaba decorada hasta el techo con luces y calabazas, el buffet parecía sacado de una revista de cocina, y los primos profesionales, esos que no terminaron ni el técnico, pero que igual se ponían trajes de 3 tallas más grandes para parecer empresarios, estaban repartiendo tarjetas de presentación sin que nadie se las pidiera. Me acerqué con paso firme, saludé solo a quienes tenía interés de saludar y esperé pacientemente a que llegara el momento de dar las palabras. Mi tía Norma, como siempre, tomó el micrófono primero y comenzó a hablar de la importancia de la familia,
de cómo todos habían enfrentado dificultades pero habían permanecido unidos. De cómo cada uno había crecido y madurado, y justo antes de terminar soltó la frase que abrió la puerta, y hoy queremos pedirle a Julián que nos diga unas palabras, porque es una inspiración para todos nosotros. Tomé el micrófono, respiré profundo, y hablé. Pero no para inspirarlos. No para hacer las paces. Hablé para dejar constancia. Para ajustar cuentas con la verdad. Les recordé cada una de las funciones que me habían impuesto sin derecho: limpiar, servir, levantar platos, estar de pie mientras todos comían, sonreír mientras me llamaban el que no estudió. Les recordé cómo me convirtieron en el sirviente no por necesidad, sino por desprecio. Les dije que cada uno de ellos fue parte activa o cómplice de esa humillación y que jamás olvidé ninguna de sus palabras. Pero también les dije que, gracias a eso, me convertí en quien soy hoy. Que su desprecio me obligó a romperme el lomo, a estudiar sin ayuda, a trabajar el triple y a no tener ni un solo día de descanso real durante más de 6 años. Que lo que lograron fue convertir su burla en gasolina. Y que, por más que hoy me llamen licenciado, no lo hacen por respeto, lo hacen por miedo. Hubo un silencio largo. Nadie se movía. Nadie aplaudía. No porque no entendieran lo que dije, sino porque sabían perfectamente que era cierto. Porque todos, en mayor o menor medida, eran culpables. De fondo, vi a mi tía Doris limpiarse las lágrimas, no de emoción, sino de vergüenza. Y vi a mi primo Mario bajar la cabeza como quien por fin entiende que perdió una guerra que creía tener ganada desde la cuna. Terminé mi discurso diciendo que no necesitaba que me quisieran, que no necesitaba sus invitaciones ni sus fotos familiares, que ya no tenía nada que demostrar. Que estaba ahí para que me vieran, para que me escucharan, y para que recordaran cada año que pasé sirviendo comida mientras ellos brindaban por logros vacíos. Les dije que me iba antes del postre. Que este año, por primera vez, me iba sin recoger ni un solo plato. Y así lo hice. Dejé el micrófono, tomé mi abrigo, y salí por la puerta con la frente en alto. No hubo abrazos. No hubo disculpas. Solo miradas que decían más que cualquier palabra. Ese día no solo me despedí de una cena familiar. Me despedí de la necesidad de aprobación, del rencor acumulado, y de esa jodida etiqueta de el que no estudió. Porque al final, mi venganza no fue arruinarles la cena. Fue obligarlos a tragarse, uno por uno, todo lo que me hicieron, sin azúcar, sin filtro, y con la certeza de que ya no me necesitaban, me temían. Y eso, honestamente, me supo mucho más dulce que cualquier maldito pastel.